Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y porque somos un montón, y también porque somos radio, a partir de este momento les proponemos nuestro ejercicio cotidiano de compartir imaginaciones. Saben que, prosiguiendo una idea finita de Eve Donafini, si lo pensamos, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, creemos pertinente proponerles al comenzar cada programa, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí, en su radio, la M530, Somos Radio, pautar el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Sí, en el teatro de la mente, la imaginación nos proporciona otros elementos, además de los audibles o los visibles, lo que entra por el oído o por lo que entra por la vista. A lo mejor lo que logramos con la experiencia es salir un poco mejores, con más sentimiento, con más sensibilidad. Tal vez si le agregamos nuestra imaginación a los estímulos exteriores, consciente o inconscientemente, el cerebro va haciendo su trabajo sin que nosotros se lo pidamos, pero podemos proponérselo también, de tal manera que escuchar un programa de radio produzca un efecto mayor que escuchar un programa de radio. Que el cultivo de la imaginación y el trabajo que el cerebro hace proporcionándonos otros elementos nos eleve un poco sobre la chatura que predomina o sobre aquello que nos quieren hacer creer que es la agenda, que es la realidad, que es eso que pasa. Hace muchos años, en los años 80, el estribillo de una canción de Sabina, Joaquín Sabina, ya retirado de las lides musicales en vivo, se cantaba mucho. En el diario no hablaban de ti ni de mí. Muchas veces eso que denominan la realidad y que te ponen ahí enfrente para que, como consumidor de información o de noticias o de medios de comunicación, estés pendiente de eso, es la realidad que inventan ellos para que vos estés pendiente de eso en lugar de estar pendiente de otras cosas. Nosotros creemos que eso amerita un debate de agendas. ¿Cuál es la agenda? ¿La de los otros o la propia? Y si la de los otros no es la propia, ¿por qué no hacer algo por cambiarla? Y generalmente se responde, es difícil, no se puede. Mirá los horarios, la gente, los usos, las costumbres. Y la verdad que nosotros creemos que si no lo intentamos, ¿quién lo intentará? Y que si no lo hubiéramos intentado, más adelante nos arrepentiremos. ¿Por qué no dije lo que debía decir cuando podía decirlo? ¿Por qué no hice lo que quería hacer cuando tenía las condiciones dadas? Y siempre las excusas son muy variadas, pero las excusas no se transmiten por radio, ni se televisan, ni se publican en los diarios. Lo que se publica es lo que se publica, lo que se hace público. Y entonces nos parece bien el riesgo del vértigo de una agenda distinta y compartir con ustedes en estas y en otras horas un mundo mejor, que es aquello que nosotros creemos que estamos obligados a construir. Si están de acuerdo, si están escuchando en vivo el programa o están escuchando el programa después en diferido, bienvenidos todos. Nosotros ponemos primera, comenzando por este lado. Comenzando por Croachuan. Croachuan, un himno bélico escocés tocado por un grupo de rock argentino en los años 80 con una guitarra que parece una gaita. Un día como hoy, hace 38 años, se iba de este mundo el italiano Luca Prodan. Aquel que, liderando un grupo llamado Sumo, es impresionante que Luca vivió menos 34 años de el tiempo que ha pasado desde que no está. Cambió una parte de la historia del rock en la Argentina. Cambió una parte del sonido del rock, de las pretensiones del rock y del modo en que se toca rock. Como el caso de grandes artistas internacionales, su influencia sobre el presente que le tocó en los escasos años en que vivió en la Argentina y en el futuro son completamente inconmensurables. Como muy poquito después de su muerte,
pero no en el año de su muerte ni en el siguiente, sino cuando hubo pasado el tiempo pertinente y los 80 se convirtieron en los 90, su figura creció, su leyenda fue más grande, se convirtió en un mito. Me pasa porque escribí un libro sobre Luca Prodan que tiene 500 ediciones y ese libro fue adaptado al teatro y después hubo una película, etc. No me hago cargo de nada que no sea el libro original que escribí. Suelo encontrarme con gente que me pregunta, ¿pero vos lo conociste en serio a Luca? Mi respuesta es sí, un montón. Porque durante los años en que Sumo existió y grabó discos y fue parte de una escena, no solo entrevisté, conversé, cubrí espectáculos, sino que desarrollé una relación con Luca. Lo que era difícil habida cuenta de las características del personaje, este romano de una familia acomodada, que se educó en un colegio exclusivísimo, muy caro, en el norte de Escocia, en Gordonstown, que huyó del colegio, que vivió en Londres y que vino en la Argentina en plena dictadura militar tratando de huir de la heroína que casi lo había dejado para siempre en un hospital público en Londres. Los recuerdos tienen el espesor del paso de mucho tiempo. Cuando Jorge Lanata empezó un programa de trasnoche en la Rock and Pop, cuando Lanata era un transgresor, un innovador, el director de Página 2, etcétera, etcétera, uno de los programas de la primera semana de ese programa de trasnoche fue un especial sobre Luca Prodan. Como el que tenía la relación era yo y el que tenía los audios era yo, y unos de esos audios eran de Eliana Braya y una compañera del secundario del Nacional Buenos Aires que habían ido a hacerle una entrevista a Luca a la casa donde murió, en la calle Alsina, para un fanzine de colegio secundario. Esa fuente, ese manantial, nunca recibí de vuelta el cassette, por ejemplo, es un tesoro de coleccionistas. En ese programa, Luca cuenta sobre sus padres. Mis padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés tenés que bancarte los golpes. No le escribo a ellos hace 4 años. Pero lo vi hace 3 años, no sé, sí, no, están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quieren? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren? ¿De tratarlos bien porque son viejitos, pobrecitos? Eso le vaya a una concha de su madre. Yo era chiquito, me trataron como una mierda. ¿Entendés? Y a mi hermana se suicidó y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos. ¿Entendés? Porque no tengo culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante que hay. El sentido de este programa es recordar a Luca, no contar su vida completa, sería extraordinariamente largo. Para eso hay numerosos libros. Pero hay algunos datos interesantes, como que este italiano que hablaba bien inglés por haber vivido en Escocia, su mamá era de un clan escocés, y en Londres empezó en la Argentina cantando en inglés, contradiciendo parte de la historia del rock nacional. El rock nacional, a partir de los 60, era una construcción, en cierto sentido, con ideas fijas sobre esto, respecto a que había y se podía cantar rock en castellano. Luca, que no hablaba castellano cuando llegó, pero lentamente empezó a castellanizar su modo de hablar, consideraba natural cantar en inglés el rock. E incluso durante el periodo de la Guerra de Malvinas, esos 3 meses en que el inglés estuvo prohibido, prohibida la difusión de temas en inglés, un italiano cantando en inglés en el underground del rock en la ciudad de Buenos Aires era una rareza. Claro, como buen integrante de un clan escocés educado en Escocia, Luca había vivido en Londres, pero no gustaba demasiado de los ingleses.
Volvemos a aquellos audios de aquel programa de noche de la Rock and Pop que compartimos con Jorge Lanata. Yo soy un tipo que vivió mucho por ahí y seguí con mi locura. ¿Me entendés? Hay gente que ya a mi edad, que están re locos cuando tienen 17 años. Qué loco que está, y de repente se casan, se ponen a emplear un bancario, se casan con una boluda de Villa Devoto y chao. Y se quedaron ahí. Y yo no, yo sigo para adelante, ¿viste? Y pues entonces ven como un sueño. Aparte, no le gusta, es eso. Algo de. Acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos que viene, lo de mi edad son todos sufridos. Porque por el proceso y todo eso, ¿entendés? Están mal. Pero los nuevos, los tipos de tu edad, ustedes, no, vienen de otra onda, eran chicos cuando había el proceso, cuando desaparecían gente, por ejemplo, hoy estamos acá, mañana no estaban ustedes tres. ¿A dónde están? Y no están más. Bueno, y eso lo veo mucha gente de acá. Yo tampoco lo viví ese proceso. Yo vine en el 80. Pero no viví la represión, o sea, yo no la veía, porque a mí no me reprimía nadie. Más adelante iremos a Luca Prodan y las Madres de Plaza de Mayo con Eve Bonafini contando la casa en que él murió, una casa tomada en la calle Alsina, que hoy es un monumento en su homenaje. Quedaba muy cerca de la Plaza de Mayo. Él no solo transitaba mucho la zona, sino que se conmovió con las madres y fue un día a preguntar a los compañeros que hacían la revista ¿qué puedo hacer yo por ustedes? No pasaba tanto eso por entonces. Los Prodan eran 4 hermanos. El menor, Andrea Prodan, vive en la Argentina desde hace mucho tiempo. Una de sus hermanas mayores trabajaba en la industria del cine, en Cinecittà. Eso le abrió a Luca puertas a esa industria, a la interactuación con grandes como Federico Fellini. Luca hizo de extra, trabajando de hippie, en una película de Federico Fellini. Apareció también en una de Buñuel, leyendas, historias del pasado. Una de sus hermanas se suicidó con una sobredosis de heroína en un pacto suicida con su novio. Esta canción se llama Heroína. Viviendo en los 70 en Londres, una de las mecas de la cultura rockera, Luca Prodan, incluso eso lo había registrado en un cuaderno de anotaciones que pulió incluso en algún momento en que estuvo un tiempo recluido tras las rejas por desertor del servicio militar, una lista enorme de los conciertos que había visto y los artistas que admiraban, que eran todos esos que al promedio de la Argentina le llegaban tarde o nunca. Y entonces no solo tenía una audición original del rock anglosajón de vanguardia de los 70 y fines de los 70, sino que también tenía una forma de procesar esa cultura y de hacer lo propio. Tal vez si no hubiera sido tan aldeano el rock argentino, Luca no hubiera sido tan importante. O si no le hubieran dado la autoridad del que venía del primer mundo, aunque en el primer mundo él no había tenido una banda exitosa ni era un artista exitoso. Y el carácter ciertamente burlón, irónico de él con respecto a lo que veía, cariñoso al mismo tiempo, lo convertían en un artista completamente atípico. A veces sufría mucho y la gente creía que era broma. A veces hacía broma y la gente se las tomaba en serio. Y como no tenía un sistema de jerarquías armado respecto al rock argentino, cuando le preguntaban decía de verdad lo que pensaba. Eso ocurre poco. Y entonces podía quedar mal con muchos artistas que estaban cerca y elogiar a muchísimos que le quedaban lejos, pero era su verdad.
le preguntan un poquito sobre el rock nacional, es el audio número 4, sobre Spinetta, sobre Manal, y él termina respondiendo sobre Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y Jaime Torres. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano, y al principio de verdad me parecía ridículo el rock en castellano, y después como fui entendiendo el castellano y todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y eso es verdad, todos dicen, sí, matan, pero y ahora no me gusta Spinetta, es todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes y al final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze, eso me gustó. Había cosas más sencillas, más directas. Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es rebuscado también. No sé, Virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música, pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, pelá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puedo decir de Gustavo Cerati y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras, pero si me das una criolla, yo te pelo algo, ¿entendés? Que a la gente le gusta, para hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, para mí, dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes. No daba para nombrarlo embajador de las buenas relaciones del rock a Luca Prodan, pero era así, era auténtico. O no tenía filtro. Y nunca consideró que su grupo fuera mejor que ninguno, ¿eh? Y sin embargo el reggae no existiría como existió en la Argentina de no haber mediado su llegada. En el fondo, cuando elogiaba a Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui o Jaime Torres, tres grandes artistas del folclore, y decía que no le producía ninguna emoción la música de Virus, de Soda Stereo o de Miguel Mateos, íconos de esa misma década, los 80, tal vez estaba hablando de la autenticidad, del corazón, de la no impostura. No es que debamos pensar igual que él o que él fuera un líder de pensamiento, expresaba lo propio. Porque además le gustaban la chacarera, el chamamé, la cumbia, el cuarteto, o decía que le gustaban. Géneros menos presuntuosos y más naturales, así lo decía cuando le preguntaron por ese punto. El chamamé es música centroeuropea, así de listo. Son polcas. Acá, mira, en Corrientes y en Misiones hay muchos alemanes y polacos. Es música de ahí. O sea, las raíces es como decir, no sé,
John Mayall, que es inglés, pero él hizo un blues que es negro, que viene del sur de Estados Unidos. Y bueno, lo mismo el chamamé, es música del centro de Europa. A mí no me gusta el chamamé, las chacareras sí me gustan, pero eso es de otro lado. Y no sé qué más hay. Hay cumbias que me gustan. Hay cumbias que a veces se parecen al reggae, que yo escuché. Yo escuchaba Radio Chile, yo lo escuchaba cuando vivía en la Sierra de Córdoba. Y ahí escuchaba esa música, yo no sabía, yo ni hablaba castellano, y me gustaba, y eran cumbias. Ya sé que tienen una imagen grasa y todo eso. No sé, los cuartetos cordobeses no me gustan, me hacen reír. Es para emborracharse y olvidarse de todo. Las letras de Luca y la música que generó Sumo eran ciertamente sofisticadas, potentes, agresivas. Pero cuando la escuchamos con la perspectiva del tiempo, es ahí una obra. Lo que pasó después de la muerte de Luca, un día como hoy hace 38 años, las internas en el grupo, el intento de proseguir sin él, una última actuación en el Chateau Rock en el mes 2 del verano siguiente del próximo año, divididos, las pelotas, Petinato, esa harina de otro costal en el recuerdo. Le preguntan a Luca Prodan sobre el tango y responde sobre un estereotipo que se ha formado sobre el macho en el tango. No, el macho bonaerense, porque no quería decir macho argentino, pero no es distinto en distintas provincias. Pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora, toma y canta un tango. Y a mí me parece de última. O sea que el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su repercusión, pero yo estoy hablando de las razones sociales, porque existe eso. Siempre es un macho llorón y cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. Trátala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más. El proceso de argentinización de Luca, esos 7 años en que vivió acá y que le valieron empezar a hablar con su acento y con sus modos en un castellano correcto, derivó en que empezara a componer en castellano. Tal vez el gran fruto de eso es Mañana en el Abasto. Luca vivió entre el Abasto y Montserrat, en la capital federal. También vivió en Hurlingham y también vivió en las sierras de Córdoba, como está claro. El barrio donde había vivido Carlos Gardel era todavía un barrio que se parecía más a los años 30 que lo que ocurre hoy, cuando un shopping gigantesco domina una parte de su lógica. En aquel programa de Jorge Lanata pasamos también un audio sobre por qué él no quería ser argentino. Un asunto. Luca Prodan permaneció en el país los años que permaneció clandestinamente. Era un turista que entró una vez, agotado ese tiempo, no se fue del país, no tenía un documento que lo habilitara. A veces cuando se sentía muy apretado, esto era un secreto, ha pasado mucho tiempo, viajaba en barco a Montevideo, salía y volvía a ingresar y renovaba su visa de turista, como era de alguna forma un ilegal, aunque un europeo, italiano y famoso, ilegal, no iba a ser deportado. Solía andar con un recuadro, un pedazo de diario con una entrevista que le habían hecho dobladito por si la policía lo paraba y no sabían de quién se trataba. Le decía: yo soy soy famoso, salgo en los diarios. Reemplazó el vicio de la heroína por el alcoholismo.
En 1987, en una entrevista con Tom Lupo en radio, presenta la versión demo en 4 canales y la del disco de este tema, de Mañana en el Abasto. Otro. Presentes oyentes, no. La historia del Abasto, que la tenemos 2 versiones. Vamos a la primera, el Casechi. Bueno, ese tema es verdad. O sea, bajando un ascensor y saliendo por el Abasto a la mañana, como hacía todas las mañanas por 1 año y medio. Aunque parezca aburrido, pero por lo menos salía un tema. Este es todavía de una versión viejísima que había. Después, no es la del Claro, disco, mirá, esa ¿no? está grabada en en el estudio nuestro, portátil, de 8 canales. Fua. Siempre es bueno en estos casos recordar que los Beatles comenzaron grabando en 4, y tan mal. ¿Y en Hurlingham también esto? Sí, Hurlingham. ¿Vas cada tanto a Hurlingham? ¿Volvés a los viejos pubs? Sí. Tengo amigos, tacheros, colectiveros, pibes. ¿Mozos de bar? No, ellos no. No. Ahí es una cosa bastante comercial. ¿Alguna vez tomaste alguna ginebra en Hurlingham o ahí no? Sí, una vez me caí en el medio de la avenida. Pero a las 4 de la mañana. Pero y casi me pisó no sé qué era, un 273. Qué lindo para la quiniela. Y un ex boxeador me llevó a la casa. A mí, al bajista de Sumo. Espero que estás escuchando. ¡Borracho! Felicísimo de escuchar tu mensaje. Podrido por el sol, que quiebra el asfalto del Abasto. Es como un tema hecho en un patio que uno escucha desde la habitación y te lo están grabando lejos, ¿no? Suena... Y estamos lejos. Está grabado con línea. Claro. Un cable largo que baja y se pierde. Era largo. Entiendo. Y a ver cómo es ahora. A ver la tecnología. A ver los 32 canales. La ecualización biónica. El progreso trabajando sobre la materia del arte. La materia del arte es el estiércol. Claro, eso decía Henry Miller. Exacto, opinaba como vos. Eso no, yo de verdad pienso Claro. eso. No es que estoy diciendo una locura. Decía, sobre el fermento del estiércol los artistas hacen arte que la gente, y eso renueva la sociedad. Y claro. Señor, sí, señor. Progresamos en este homenaje a Luca Prodan, en que estamos poniendo, como se escuchará, como percibirán fácilmente, un montón de carne en el asador y compartiendo con ustedes audios que muy escasamente aparecen en los medios de comunicación. En aquella época en que lideraba un grupo, había una multinacional que publicaba los discos, la banda hacía conciertos, obras, un teatro en el centro de la capital federal, un Astros, un circuito grande en el Under, un prestigio, los festivales. Luca iba mucho a los medios de comunicación, pero no tenía mucha otra tarea en la vida. Divagaba por la ciudad, entraba a los bares, se quedaba en las estaciones, se prendía de historias de gente. Tenía tiempo para hacer una vida de artista, despreocupado de las ganancias. Como no era ciudadano argentino, como no tenía documentos, no podía cobrar por sus temas derecho de autor en Sadaic, socializaba la composición, vivía del dinero en efectivo, de los shows, no necesitaba mucho, se vestía como un mendigo, actuaba en camiseta y con los pantalones rotos, a veces todas sus pertenencias en esta vida cabían en una mochila que dejaba a su vista cerca del escenario. Hacía una vida de mendigo culto en la ciudad de Buenos Aires, de squatter ilustrado, y muchas veces cuando iba a los medios de comunicación, hay un tonto que lo entrevistó un día en Canal 7 en un tonto programa, que confundían eso con el reviente, y él solía responder: me eduqué con el príncipe Carlos en el mejor colegio de Inglaterra, hablo 5 idiomas, etcétera, etcétera, y me tratan a mí
The Border, fíjense un poco en el espejo. Sin embargo, no era muy de reaccionar, aunque se ponía lentes oscuros para asustar a los imbéciles, una idea que él mismo patentó. Y respecto al grupo, en que él claramente lucía como líder, él decía, yo no soy el líder, Sumo es un grupo sin líder. Lo que pasa es que Sumo es un conjunto sin un líder. Yo siempre pongo la cara, soy el cantante y hice el conjunto. Pero yo desde el principio, tipo, la única cosa que yo planteé como líder era de que no tenemos que tener un dogma, o sea, o una ideología o algo así, que hacemos lo que queremos hacer. Entonces por ahí hay alguien que le gusta algo medio jazzero o algo medio heavy o algo medio punk o algo reggae, y entonces hacemos de todo. Y como somos todos buenos músicos en Sumo, que es verdad, y yo tengo mucha suerte de haber encontrado a esta gente con quien toco, son buenas personas y buenos músicos, y entonces hacemos lo que nos gusta a todos, y entre todos decidimos qué temas incluir en un disco, en un show. Es democrático, decimos. Y Sumo fue aceptado porque somos de verdad. Fíjate que en Clarín el año pasado Sumo lo votó la gente especializada, o sea, músicos, técnicos de grabación, de las productoras, gente de las productoras, periodistas. Sumo salió como mejor show y mejor banda. Yo pienso porque somos de verdad, somos músicos de verdad, somos personas de verdad. No somos un invento plástico o no queremos agrandarnos. Si yo tengo una personalidad es porque la tengo, no porque me la inventé o porque me la inventó alguien. Si uno lo piensa, estaba discutiendo con el marketing de las compañías de grabación de entonces. Y con los grupos que aceptaban condiciones que los volvían poco creíbles o poco auténticos. Guerra de Malvinas. Luca Prodan B, manifestaciones. Él que podía ser confundido por su acento con un inglés, era un italiano viviendo en Buenos Aires. Y hay gente con banderitas Made in Taiwán. En muchas de las letras había un mensaje críptico que mucha gente no entendió. Está bien que Chivilcoy rema con boy. Pero si alguien dice, la ruta me lleva, no sé a dónde voy. Lo que me queda es todo este temblor. A lo mejor está diciendo, me voy a morir en un día de estos, ¿eh? Y eso ocurrió. Como en su etapa más under, uno de los éxitos de Luca era un tema llamado Fuck You, que traducido del inglés al castellano sería anda la mierda. Iba acompañado por un gesto. Mucha gente lo detenía ahí, en una especie de punk maleducado que decía cosas que no se podían irradiar entonces. Recién mencionó la palabra ideología. Nosotros somos un grupo con una ideología. ¿Cuál era la ideología de Luca Prodan, hijo de un millonario que había hecho fortunas como anticuario en China y pertenecía a la nobleza italiana, con un yate y una madre, Cecilia Polo, que pertenecía a un clan aristocrático escocés y lo había mandado al mismo colegio del príncipe Carlos? En principio decía, yo no votaría nunca a la derecha en la Argentina, son unos hijos de puta. Esto en sus boscas. No, yo pero no quiero ser argentino. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿Qué? ¿A quién vota? ¿Qué? Radical, Perán, el PI, la UCD. ¿Qué? Son todos unos hijos de puta. ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-enfermo mental. Tengo el artículo 28B. Yo soy semi-enfermo mental, ¿te das cuenta? Bueno, de verdad. ¿Quién determinó eso? ¿Quién dijo que vos sos enfermo mental? Un médico.
Y lo hizo para que... Yo lo hice. O sea, yo no me hice el loco. Yo fui a... No hice la colimba, no quería hacer la colimba. Yo hice 6 años en un colegio donde tiré bombas, tiré con un bazooka, marché en una banda de gaitas, marché como militares, hice todo, navigué, hice todo. ¿Qué cazzo me va a decir a mí la colimba en Italia? ¿Entendés? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Entonces yo no lo hice y me pusieron a la cárcel militar 2 veces. Yo estuve 2 veces, una vez 3 meses, una vez 2 meses. Deserté, o sea, no lo hice. Y entonces al final volví desde Inglaterra, yo vivía en Inglaterra, iba a Italia, Inglaterra. Y cuando me agarraron acá, al final yo le dije, mire, le dije eso, como estoy hablando a vos, al médico, le dije, mire, yo me tomé todas las drogas, soy un re drogadito, era en esa época. Ahora no, ahora soy alcohólico nada más. Yo lo cuento a cualquiera, a mí no importa. Y le dije, mire, yo no quiero hacerlo, no sirvo, yo voy a hacer quilombo, me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, y yo voy a hacer, no quiero, ¿entendés? No sirvo, yo conté todo del colegio, eso que yo ya hice todo. Y tuve disciplina, demasiada disciplina, desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado ahora. Nuestro compañero aquí en la M530, Daniel Ballester, escribió y publicó: Luca Prodan salió de su casa y caminó los 150 metros que lo separaban de la Plaza de Mayo. No fue una procesión ni un gesto calculado. Fue casi un desvío físico. La plaza estaba ahí, a 2 cuadras, y en ella las madres iniciaban la primera jornada de la Marcha de la Resistencia. Luca fue porque vivía cerca. Tal vez si viviera en Hurlingham no hubiera venido, dijo después con sinceridad campante. Eran las 2:30 de la madrugada cuando se acercó a la carpa del periódico. Rapado, con pantalones anchos, parecía un clown serio, un fantasma con zapatillas. Merodeó un rato en silencio, observando la solemnidad del dolor, el run run de la vigilia, alguna risa suelta que parecía de fiesta. Quiero hablar, dijo, y habló. Soy un loco, o los demás me ven como loco, pero hoy vine aquí porque estoy por la vida. Hizo una pausa, luego, como escupiendo un sabor amargo: los rockeros son egoístas, individualistas, solo quieren lucirse y los derechos no les importan nada. No era, escribe Daniel Ballester, un discurso. Era una confesión a contrapelo de todo. Reconocía la justeza de la lucha de las madres, pero lo que realmente lo atravesaba era otra cosa. En la sociedad argentina hay un sentimiento de indiferencia que me espanta. Y mirando alrededor describió lo que veía, lo que sentía con crudeza. Hay una mezcla acá. Veo por un lado la solemnidad, el dolor, las madres tristes, y por otra parte gente que parece estar de fiesta. Pero yo no estoy de fiesta. Esa madrugada Luca no fue un ícono de rock frente a un símbolo, fue un tipo que caminó 2 cuadras desde su casa, se paró en el borde de un abismo colectivo y dijo lo que veía y lo que no podía celebrar, con la voz ronca de quien ya no aguanta fingir. En la sociedad argentina hay un sentimiento de indiferencia que me espanta. Esa fue su última frase pública. Después se perdió entre los cantos y los bombos con sus franquezas a cuestas. Al cierre de esa edición, el periódico a las madres, llegó la noticia: Luca había muerto. No fue una despedida, fue un testimonio. Un hombre que horas antes de irse caminó 2 cuadras hasta la plaza para decir ante quienes llevaban años esperando ser escuchados que lo que más le aterraba no era la muerte, sino la indiferencia. Ahora es Eve de Bonafini la que habla sobre Luca Prodan. Bueno, teníamos relación con él antes ya. Con Lucas Prodan, sí, él cantó en la plaza una vez. 1 o 2, no sé cuántas.
pero la verdad que son personajes que no olvidamos las madres, que no nos olvidamos nunca de lo que hicieron, de lo que nos contaron, cómo era su vida, porque había un acercamiento muy grande. No porque las madres nos hiciéramos rockeras, sino porque como tomamos como una actitud más juvenil con ellos, ¿no? De comprender todo lo que hacían, su historia, sus libertades, para todo lo que hacían, para su vida misma, que era por lo que luchaban nuestros hijos, por la libertad personal de cada uno, que ellos la ponían después en el rock. Hablando sobre las madres, Luca, hay tensión social porque no hay guita. Esa es la cuestión number one. El otro día estuve en la plaza, en la Marcha de la Resistencia, estuve con Eve de Bonafini. Me hicieron una entrevista para el Diario de las Madres. A mí, lo de las madres, me parece bien. Al final, ese astiz todavía anda suelto. Y encima lo quieren ascender. Ese tipo tiene que estar en la cárcel de por vida. Canción de recuerdos de su vida en Londres. Una casa vacía, la heroína, teléfonos que suenan en habitaciones extrañas. Y la sensación de que en las grandes ciudades del capitalismo, aunque eso esté oculto a los ojos del turista, existe lo que en anglosajón se llama la white trash, la basura blanca. Los caídos del sistema, los que no caben en la postal perfecta de las grandes ciudades y terminan derrumbados, vacías sus vidas de sentidos, presos de los vicios que matan. Y en caso de que no mueran tirados en la calle o en un hospital público, casi pasó con él, valdrá, como escribió en Los Nadies Eduardo Galeano, su vida menos que la bala que los mata. En el último show de obras de Luca, Luca se desmayó sobre el escenario y quedó tirado. Una parte importante del público creyó que era broma. Como tantas otras veces, Luca estaba diciendo que se iba a morir desde hace mucho tiempo antes. ¿Cómo podía impedirse? Difícil de pensarlo, ¿no? Cuando escribí el libro sobre Luca, eso fue en el año 1989, hace muchísimo tiempo, las imágenes de El perseguidor de Julio Cortázar venían a mi cabeza mientras pensaba en el proceso. No es que él era perseguido por la muerte, como Johnny, el personaje inspirado en Charlie Parker de Cortázar. Tal vez él perseguía la muerte. Y cuando cantaba canciones como estas u otras, todo el mundo podía tener la sensación, como dice Cortázar, que grita Johnny en un estudio de grabación: esto lo estoy tocando mañana, esto lo estoy cantando mañana. En ese mañana, así suenan sus canciones. No es que decía en secreto que se iba a morir, lo decía en público. Bueno, yo me voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, ¿viste? Con una crucecita negra. Y después los otros, no sé qué van a hacer. La noticia de la muerte de Luca apareció en los diarios el día previo a la Nochebuena, el 23 de diciembre de 1987. Las coberturas fueron completamente perezosas.
Es como si la prensa, que se había divertido un poco con el personaje, a esa hora, me consta que fue así, estuviera más preocupado por cerrar rápido la edición de los diarios y no salir de la rutina de los noticieros que por reflejar la importancia del personaje. Eso empezó a pasar solo un poco más adelante. El inconsciente colectivo fue. Después está el vacío enorme que creó la ausencia de Sumo, su estética, y de Luca, y cómo ese vacío enorme y el público que había generado fue capturado por otras propuestas artísticas que en los 90 florecieron a montón. El sueño imposible de barrer el tiempo, superar la muerte y quedar viviendo para siempre en el futuro. Un pedido de Nochebuena, de una noche de paz, una canción aprendida en el rigor de los colegios anglosajones. Todos sabemos que así como Eve vive, Luca vive. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:56 ahora, nos extendemos en el recuerdo de Luca. Merece la pena, vale la pena. A mí no siempre me dan las ganas, esa es la verdad. No quiero ser el viudo de nadie. Gracias, Poli, por este hermoso programa, dice Claudia de San Clemente del Tuyú. Grande Luca, cuánta coherencia y sensibilidad detrás de esa apariencia dura. Un grosso, un grosso. Muchas gracias por compartir estos audios, donde además regresan Eve y todas las madres, y la radio es una trinchera de rebeldía, nuestra trinchera de rebeldía. Muchísimas gracias por decirlos. Gracias a Norma de la Paternal. Muchos mensajes, muchos oyentes distintos. Nos vamos a ir rumbo al móvil 1 de la M530, en las calles complejas, en este 22 de la ciudad de Buenos Aires, con Martín Suárez. Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás, Carlos, querido? Bien, bien. Hoy una mañana movidita, estuvimos prácticamente todo el día en las puertas del Sanatorio Tamendi, cubriendo lo que es la internación de Cristina Fernández. Por suerte parece, todavía no está asegurado de que mañana saldría de su internación, y ahora nos vinimos para la zona más verde de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en las inmediaciones del Parque Lezama, más precisamente en lo que es la avenida Martín García al 400, donde se encuentra el Ministerio de Hacienda porteño. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajadores y trabajadoras de la educación, Carlos, se movilizaron hacia este lugar para rechazar lo que es la instalación masiva de huella dactilar en todas las escuelas porteñas. ¿Recordás que hace un mes hablamos de este tema, sobre estos dispositivos de datos biométricos que fueron instalados en las 900 escuelas primarias que hay en toda la ciudad de Buenos Aires para tomar el presentismo digital de cada uno de los docentes que entran, que salen? Esto lo consideran más que una actualización o modernización del sistema, un sistema que funciona de maravilla, que es con la firma de los docentes que ingresan mediante el acta, cuando ingresan y cuando salen. Bueno, esto lo consideran más que una modernización de todo este sistema, un proceso de hostigamiento y profundización que se viene sosteniendo en los diferentes gobiernos del macrismo, más cuando se necesita ese dinero de miles y miles de millones de pesos para otros sectores, que es el sector de infraestructura escolar, el sector de viandas escolares, también la creación, ¿por qué no?, de nuevas escuelas en el sector medio, bueno, todo lo que es el gasto de salarios para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lo llama así, gasto, no inversión, que están prácticamente congelados los salarios de maestras, maestros y profesores en los diferentes niveles. Aseguran que el macrismo gasta millones de pesos en este sector, pero que desinvierte en otros. Por ejemplo, cuando está cerrando las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, temas que venimos cubriendo aquí en el aire de la 530 Somos Radio, y que tenemos temor de ser repetitivos, aunque somos uno de los pocos medios que lleva adelante toda la cobertura de lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con Federico Puy, que es el flamante secretario adjunto del sindicato docente ADEMIS, uno de los gremios que llevó adelante la movida, la jornada de hoy, quien cuestionó
¿en manos de quién queda este nuevo negociado millonario? Lo escuchamos. Estamos preguntando, además de exigirle que deponga su actitud el gobierno de la ciudad, estamos preguntando quién se está beneficiando, quién es el empresario, la empresa que se está beneficiando con este gran negociado, cuando vemos que las escuelas no se arreglan los problemas de infraestructura, el salario docente te obliga a trabajar 2 o 3 turnos a fin de mes, pero no recibimos los aumentos salariales que necesitamos, cuando vemos que los chicos vienen con hambre a la escuela y no se pone más dinero por parte del gobierno de la ciudad para mejorar en cantidad y calidad los desayunos, las meriendas o el comedor escolar, o no se entregan todos los útiles que necesitarían los chicos para poder concurrir a las escuelas. Este sistema por parte del gobierno de crear un gran panóptico digital de control y regimentación de la docencia por el cual quiere avanzar, nosotros lo rechazamos, y esto no es simplemente una huella, sino es crear un gran sistema pedagógico de control de las y los docentes, porque también modifican los diseños curriculares en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que no hay información oficial, Carlos, de dónde va a parar la plata esta, en manos de qué empresa queda. Realicé hace poco más de 40 días, digo 40 días porque así es como se mide el tiempo que ellos tardan en responder de un pedido de acceso a la información pública. Hace más de 40 días redacté este pedido de acceso a la información pública para saber en manos de quién quedó todo el aparato, todo el sistema de datos biométricos, la instalación de estos dispositivos en las escuelas porteñas. No lo respondieron todavía. Bueno, tienen su tiempo, ¿no? Se toman su tiempo seguramente. Sí, el tiempo legal es 1 mes y medio como mucho. Bueno, acá pasaron 40 días hábiles. Faltan 5, no nos pongamos ansiosos. No, pero pasaron más porque es 1 mes y medio con 1 mes y 15 días. Acá son 40 días hábiles sin contar los fines de semana. Es decir, ya cumplieron a gran escala su tiempo legal y todavía no respondieron, pero ni siquiera respondieron la primera parte, como que tienen derecho a réplica porque es extenso. Por ahí hay varios ministerios que tienen fundamentos en esta instalación del dispositivo. El más importante es el Ministerio de Hacienda, por eso movilizaron hasta acá, pero también participa el Ministerio de Educación, participa el Ministerio de Tecnología, bueno, un montón de lugares para llevar adelante este proceso y cada uno tiene que responder su parte. Pero no respondieron ni siquiera la primera parte, que es pedir un tiempo de demora legal para responder la segunda parte de este informe. Es decir, creo que no lo van a responder. En otras ocasiones pasó también con el pedido de falta de vacantes, con cuántos chicos pedían una vacante en las escuelas porteñas, cuántos quedaban en lista de espera. Bueno, eso tampoco lo respondían, así que no me extraña que esto ocurra y vaya por el mismo camino, ¿no? Es un gran problema porque si bien otros ministerios toman la presencia, el presentismo con la huella digital, acá en la ciudad de Buenos Aires las escuelas porteñas necesitan ese dinero para que se invierta en otros sectores. Y ahí está el reclamo principal de toda la docencia y los trabajadores auxiliares que trabajan en educación, ¿no? Una agresión completa a la difusión del conocimiento y a la educación pública permanente, por más que se disfrace siempre del léxico de los buenos modales. Gracias, Martín. A vos, Carlos. Hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1. Nos expandimos, nos estiramos en el comienzo del programa en nuestro homenaje a Luca Prodan. Creemos que hay un montón de elementos que lo justifican. Una noche en New York City. Se escucha un diálogo en un baño de mujeres. Esta es la lógica del tema. Después va a haber un portazo. Se abre la puerta y salen del baño a la disco. Caras, conchetas, miradas, berretas. Carlos desde Salta. Emocionante y merecido homenaje a Luca Prodan. En un país donde las fotos desvían la atención al Chiquitapia. Gracias. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco. Ahora sé, la historia, dice Gustavo García, de que Luca Prodan fue a la primera marcha de resistencia a las Madres de Plaza de Mayo. Es que las madres tienen el rock y la música popular en sus entrañas. Sergio de las Heras, gracias a todo el equipazo, Luca fue un maestro. Muy agradecido por el recuerdo, por ese reportaje. Enorme abrazo, pasen feliz Nochebuena y Navidad, Sergio de las Heras. En cuanto a la entrevista que apareció en el programa que hicimos juntos, Jorge Lanata y yo, él conducía, yo era su guía por el mundo Luca Prodan.
El programa se llamaba Hora 25. La entrevista era de Eliana y Ruth. Eliana Braya y Ruth es una famosa productora de televisión, 2 chicas del Colegio Nacional Buenos Aires que habían ido, el Colegio Nacional Buenos Aires queda muy cerca de la casa de la calle Alsina, a la casa de Luca, tocado el timbre y le habían hecho una entrevista. No fueron las únicas entrevistas de personas que no pertenecían a los grandes medios de comunicación, sino a las que Luca atendía con gentileza porque le gustaba hablar y no tenía muchas otras cosas que hacer. Así que calculen ustedes los choques con la mega estructura del rock, los festivales, los empresarios, los managers, las discográficas internacionales, el mainstream, los canales de televisión, las grandes radios. Si están viendo el video, lo que tiene Luca Prodan en la mano o decía tener era un hueso de su abuela. Posiblemente no fuera así. Y el clown que aparecía haciendo parte de la escenografía del tema era Geniol, un ícono de la Argentina de los años 80. Esto sí que es Argentina. Un pseudo panquito con el acento finito quiere hacerse el tipo raro. Estaba discutiendo con los violadores, claro, sí. Por lo de Vuelve a Belgrano. Con Harry B., el líder de los violadores, no discutía por la Vuelta a Belgrano, sino por Mónica Strom, que fue novia de los dos. Pero todo eso es menor. Lo mayor es lo que quedó, la sensación y los temas. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto.
y viví más. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. ...15 y 11 minutos de esta tarde estamos escuchando la música con que identificamos nuestro espectáculo La Patria no se vende, que como escucharon en la promo, gracias a la M530 por todo su apoyo, tendrá su última función de esta temporada, la temporada 2025, el domingo que viene, el domingo 28, que la inocencia les valga, pero tendremos la función en el Perón de Lanús. Es la 4ª vez, Charlie Escalante, es hora de que vengas al Perón Lanús con la familia. El espectáculo empezará a las 14 del domingo que viene, el último domingo del año, pero estamos compartiendo en el streaming, vamos a escuchar también algunos momentitos de nuestra función de ayer domingo en el Club Social Luzuriaga de Barracas. No spoileamos nada, al final del espectáculo le proponemos al público que cante con nosotros una de Charlie que todos conocemos. La diferencia es que está Charly García tocando en el piano Inconsciente Colectivo desde un video. Es parte de nuestro ritual final con la bandera argentina en las manos. Ayer luego nos sacamos una foto con el público que llenó el Club Social Luzuriaga, gracias a todos, incluyendo a los que vinieron desde afuera de la capital federal. La familia Fornarini, Eduardo vino desde Córdoba, vino desde Rosario, perdón. La amiga de Córdoba que se tomó el avión a la mañana y se volvió a la noche para ver el espectáculo. La dotación de público que vino desde Copenhague a ver el espectáculo, aprovechando, supongo, las fiestas, los idus del año de diciembre, del año 2025 en diciembre. Bueno, pero todo ese hermoso conjunto de cosas que se arma en torno al espectáculo. Ayer fue una función preciosa, en un club de barrio precioso, con un público precioso, y nos ha pasado durante todo el año, esa es la verdad, que los espectáculos se han llenado donde quiera que fueren, y de un público que entiende la importancia de resistir a la época y de estar juntos y de no ceder a la tentación del encierro o el aislamiento o la tristeza, que son posibilidades a las que nosotros confrontamos. Por eso decimos domingo al mediodía, vení, el precio de la entrada es lo de menos, las entradas se venden por Alternativa Teatral para la función del domingo que viene en el Perón de Lanús, y seamos parte de un colectivo, nos vamos a sentir bien. Pero además les quiero contar que comenzamos la temporada 2026, ya nos quedan unos días para el 2026. ¿Cuántos días? En 8 días estamos en el 30, en 9 en el 31, en 10 días estamos en 2026 y nosotros seguimos con nuestro proyecto que arrancó en 2023. La primera función, esto no se hizo público hasta este momento, la primera función de La Patria no se vende 2026 va a ser en el barrio de San Telmo, en La Carbonera. Hermoso lugar, completamente refaccionado por sus nuevos propietarios para convertirlo en un club de música de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires. Estaremos ahí en La Carbonera, San Telmo, el jueves 15 de enero por la noche.
Y en este caso, en la Carbonera, las entradas se compran, ya están a la venta a partir de ahora por Passline. Así que gracias a todos por la confianza, gracias a todos por la participación, gracias a Rodrigo y Lucas Lamardo, mis compañeros en la producción y el escenario, a Hernán Greco, el productor de nuestro espectáculo este año, y brindaremos por un 2026 mucho mejor que el 2025. Y si así no fuere, seguiremos dando nuestra resistencia cotidiana en la radio y en cada lugar a donde nos convoquen. Por suerte, son muchos, casi que parecen infinitos. Es de nuestro pueblo, no del extranjero. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Y hablando de radio, sumamos ahora a nuestro compañero en la distancia, Pablo Hacker. ¿Qué pasa con el presupuesto de la Nación en el Congreso? Querido Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos. Bueno, pasa que este presupuesto que tiene media sanción en diputados no es el que más quería Milei en ese famoso capítulo 11 que incluía rechazar el financiamiento para universidades, para el tema en discapacidad, también el asunto de la calefacción para el sur del país. Bueno, todo eso no salió como esperaba el gobierno y el Senado se apresta este viernes a dar la sanción definitiva. Hoy, hace poquito, terminó una reunión por Zoom de Patricia Bullrich con los senadores aliados y también con algunos de la oposición para ver si podían introducir modificaciones que se acerquen más al presupuesto original que quería el gobierno. Bueno, ahí los senadores fueron contundentes. Si plantean modificaciones, no se va a aprobar tal como está y regresaría a diputados. El gobierno no quiere esto, quiere sacarlo sí o sí este año, entonces lo más probable es que se apruebe tal como salió de diputados. ¿Qué significa esto? Que se mantiene la financiación a las universidades y se mantiene la financiación para la emergencia en discapacidad, que son dos temas centrales, muy peleados todo el año, sobre todo por los colectivos afectados. Valentina Bassi salió a contar cómo ella llamó diputado por diputado para que no torciera su voto. La actriz Valentina Bassi, que ha tenido un protagonismo importante en la lucha de los familiares. Importantísimo, pero además escuchaba una entrevista muy interesante con un colega en Radio 10 y ella explicaba, bueno, el trabajo que hizo personal, que también uno dice que eso merece admiración, pero no debería ser así, ¿no? Que cada diputado tenga que ser llamado por una persona para explicarle lo importante que es financiar a las personas con discapacidad. Debería ser digamos, casi te diría sentido común, que no se le puede quitar la plata a los discapacitados, a los jubilados, a los profesores de las universidades, a los alumnos. Bueno, parece que no. Parece que para muchos esto que resulta obvio no lo es tanto. Pero, como te decía, se apresta a aprobarse el presupuesto 2026 sin cambios, o por lo menos esto es lo que le plantearon los senadores. Hay sí una presión muy fuerte, porque es época de fiestas, muchos senadores van a sus provincias, pero se les exigió, importante, le dijeron el 25 ya tienen que estar en Buenos Aires, en la zona del Congreso, y lo van a chequear y los van a llamar uno por uno para que ninguno se haga el sota y se quede en algún lado sin prestar el quórum y la votación que necesita imperiosamente el gobierno para mostrar un triunfo que es un triunfo a media, ¿no? Digámoslo, lo que realmente quería el gobierno, que era seguir recortando, no le salió tanto como esperaban. Me quedé pensando ahí en lo que mencionabas de Valentina Bassi como haciendo un esfuerzo personal llamándole a los diputados que deberían saber qué está bien y qué está mal, y sin embargo a veces la presión pública, la difusión de sus nombres o el encuentro con personalidades famosas puede torcer el destino. También lo estuvieron haciendo Inés Esteves y Julieta Díaz, y menciono a tres actrices que saben de la problemática por sus propias familias, que representan a un sector mucho más grande que no tiene acceso, que no puede llamar a los diputados, que no puede publicar historias en sus redes sociales, que no estaría representado, por lo cual chapó ante personas que asumen lo colectivo como propio, aunque también son parte de ese colectivo, y ayudan a vehiculizar, mientras hay tantas otras personas como muy inactivas a estos respectos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la entrevistamos a Valentina claro. en mi columna, bueno, ha hablado muchas veces con nosotros,
Y yo insisto, siempre desde mi parte digo que valioso eso, también cuando uno se recuesta en los diputados que son, no olvidemos, los representantes del pueblo. Bueno, yo creo que hay cosas que quizás no deberían ser tan complejas, pero bueno, un reconocimiento a ella y a todo el colectivo que realmente peleó por esto. Pero me resulta doloroso pensar que hay, personas que llegan al poder público y que no se dan cuenta que están ahí para defender a la mayoría y no a un puñado de empresas. Recordemos que el gobierno además repartió los famosos ATN, son estos, presupuestos adicionales que tienen la capacidad de hacerlo, hay que decirlo, no es ilegal, pero que lo distribuyen a las provincias cuando tienen que conseguir voluntades por parte de algunos gobernadores. Bueno, eso en las semanas previas a la votación se duplicó con lo que se suele repartir comúnmente. ¿Para qué? Para que algunos terminaran votando a favor del presupuesto. Hay otros que se mantuvieron, hay que decirlo, pero esta parte es la que aleja a muchísimas personas de sus representantes, porque en definitiva después se ve diariamente que avanza un presupuesto y además en paralelo avanza la reforma laboral, en donde no beneficia, por supuesto, a ningún laburante de a pie. Es muy interesante también subrayar que no se podrían afectar intereses tan claramente nobles en la historia de la sociedad argentina, de no haber mediado antes una especie de conquista de una parte del sentido común de la sociedad a través del hostigamiento de los medios de comunicación que todo el tiempo, por influjo del gobierno, del poder del gobierno sobre los medios o por simpatía con ciertas políticas, insisten en que hay personas que cobran pensiones o jubilaciones y no deberían hacerlo, en que aparecen personas que están muertas y siguen cobrando sus familiares subsidios, etcétera, etcétera, como haciendo de la parte el todo, de tal manera que por una parte termina afectado el todo. Es un viejo procedimiento, ¿no? Es como quien dice, un día me robó un peruano en la calle, todos los peruanos son chorros. Es el mismo procedimiento, solo que con temas que afectan a millones de personas en la Argentina. Y hay un tema más que quiero dejar remarcado. Hoy, CEPA y diferentes diputados están recibiendo a las escuelas técnicas. Hay un Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional. Este fondo se lo verá reducido según el presupuesto en un 93%. El fondo este es el que financia las escuelas técnicas secundarias, que son fundamentales, pero incluso si uno lo pensara de una visión más liberal, ¿no? ¿Qué necesita el mercado? Bueno, personas que salgan con oficios, que puedan trabajar. Ni siquiera están fomentando lo que sería para un modelo que podría parecerse a lo que ellos defienden. Le están dando con todo, bajo la línea de flotación, a la ciencia, a la técnica, pero incluso desde el secundario, en donde muchos chicos aprenden oficios, electromecánica, construcción, un montón de oficios que después son muy necesarios y que las mismas empresas, esas empresas que son alabadas por el gobierno, después no encuentran laburantes. Bueno, están desfinanciando eso en un 93% para el 2026 y hay muchos diputados del peronismo que están recibiendo a los representantes para escuchar sus voces y tratar de que esto no suceda. De todas maneras, hay que decirlo, ¿no? En manos de Adorni está la reasignación de partidas, porque lo que está clarísimo es que este presupuesto, la única objetivo que tiene es pagarle al fondo y cumplir con los requerimientos del fondo. O sea que una vez que se apruebe, después se pueden mover las partidas y ahí va a estar la pelea que no termina, por supuesto, este viernes, sino que va a ser una pelea larga de un par de años por lo menos. Abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo grande. Pablo Jáquere, desde el Congreso de la Nación, reportándonos la historia de nunca acabar del presupuesto 2026. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:27, ahora gracias a todos los oyentes, empezamos homenajeando a Luca Prodan, Charlie Escalante, y voy a leer algunos mensajes vinculados con eso. Miguel Verdún, que me escribe, está malcriado, me escribe a mi WhatsApp en lugar de escribir al WhatsApp de la radio. Me crié, y utilizo a propósito la idea, escuchando a Deep Purple, a Pink Floyd, a los capos de Paul y John, aunque me quedo con George, no hace falta decir que está hablando que se crió escuchando a los Beatles, ¿no? De los artistas argentinos seguí por años a Spinetta, Charlie y Papo, y hoy me quedo con Luca Prodan. Una columna que hace justicia, gracias, hicimos el editorial hablando de Luca Prodan en el aniversario 38 de su partida de este mundo. Hola compañeros, tenemos un poquito de Luca para compartir este momento, o de Sumo. Los estoy escuchando, estoy haciendo cosas en la calle, escribe Mónica Pérsico, o sea, nos está escuchando, yo le voy a leer su mensaje, no lo escuchará porque está por la calle, pero básicamente estuvo ayer en nuestro espectáculo La Patria no se vende, en el Club Barracas, en el Club Social Luz Uriaga de Barracas. La pasé hermoso y me emocionó el espectáculo. Es muy lindo el show y aprendemos muchos. Necesito esto de vez en cuando, salir y olvidarme de los problemas. Silvia Labau, muchas gracias por el editorial sobre Luca, mostrándonos una vez más su coherencia, sensibilidad y humanismo. Gracias por todo lo que aprendí con los audios y la información. Abrazos y resistentes fiestas para todos. Está en Caballito. Ayer fue un hermoso encuentro y un muy feliz domingo para mí, dice María Cristina de Córdoba. María Cristina de Córdoba es la oyente de esta radio que ayer se tomó un avión, vino a ver el espectáculo, dio una vuelta y se volvió en otro avión a Córdoba, así que muchísimas gracias, estaba festejando su cumpleaños. Muy amable y por las historias que a nosotros nos nutren un montón, ¿eh? Para mí,
la gente que participa con nosotros de los espectáculos o nuestros amigos y amigas oyentes de radio no son una masa, una multitud de personas. Integran una masa y son una multitud. Pero me gusta saber de sus vidas, individualizarlos, poder mirarnos un ratito así a los ojos. Que la relación sea una relación de ida y vuelta, y la verdad que la vuelta es muy interesante. Alberto Keitelman se ganó entradas para un espectáculo en nuestro sorteo del viernes. Gracias, fue excelente la presentación de Alejandro Santos y su grupo de fusión. Rodolfo Mederos, gran genio por su participación como invitado. También la de un tecladista excepcional. Dice, contentísimo porque sacó las entradas que sorteamos para el espectáculo del viernes en Abra Cultural. Me encantó escuchar sobre Luca, dice Trini. ¿Sabés que cuando fuimos a enterrar a mi abuela en el cementerio de Avellaneda en el 89, ahí cerquita estaba la tumba de Luca? Y yo por entonces ni sabía que había existido. Ahí me dijeron, me encantaría poder ir al Perón Perón, abrazo grande. Bueno, para el Perón Perón el domingo que viene están en venta las entradas. Son muy baratas, se venden a través de Alternativa Teatral. Gracias por este homenaje merecidísimo a Luca, dice ahora María simplemente. Gracias por tu trabajo. Me hiciste llorar mucho con la historia de mi propia vida, dice Araceli de la Boca, que ayer me regaló un llavero de aquellos que hace imprimiendo en 3D los diseños de su nieta. Y que dice de sí misma que es una jubilada indigente, que por eso sale a la calle a vender llaveros de La Patria No Se Vende, por ejemplo, llaveros con una B de la Victoria, llaveros de las madres. Luca mirando la gente celebrando la reconquista de Malvinas durante la dictadura de Malvinas. Y sí, las banderas tienen que estar planchaditas, no deben arrugarse, ni deben lavarse, ni deberían ensuciarse demasiado. No deberían ser pisoteadas, ¿no? Yo para el 24 siempre pongo Noche de Paz por Luca Prodan, ¿eh? Aunque sea irónica la versión, porque es irónico lo que siento al respecto. Bueno, llega el fin de año y nosotros queremos celebrarlo con vos y sorteamos un vino del Yaucha por oyente para que no falte en tu mesa. Hoy vamos a empezar por sortear estos dos que tengo aquí sobre el escritorio. Este es un rosado, ojalá sea seco, del Valle Duco de Mendoza. Este otro es un tinto, es un reserva, será un Malbec, los dos de un lugar muy connotado. San Carlos en el Valle de Uco, en Mendoza. Podés ganarte una botella de Malbec, de Merlot, de Shiraz, de Tempranillo, de Rosado Dulce o Blanco Dulce, participando, muy fácil, en el WhatsApp de la radio, 11 32 0530, 11 32 0530. El texto, prestale atención a esto, debe decir, quiero brindar con la 530. Tu nombre, los 3 últimos números de tu DNI y antes de que concluya el programa adjudicamos estas dos botellas. Después arreglás cómo venís a buscarla a la radio. A lo mejor no la tomás nunca, la guardás y la considerás un objeto, un trofeo. La botella que te escuchaste ganando la M530. Y tenemos como siempre, para ofrecerles a ustedes, del campo de lo nacional y popular, para nosotros los militantes del papel, los productos de los compañeros que hacen esto. Esto es Cristina Fernández de Kirchner, rodeada por un corazón. Si llega el fin de año y lo celebrás con la radio, ten en cuenta esto: Sol Obrero, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño, justicialista, nacional y popular. Cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para tu escritorio. Juan, Eva, Néstor, Cristina, Diego, Charlie, las madres, entre otros. Las suscripciones son con promoción para los oyentes de la radio. Los encontrás a los compañeros de Sol Obrero en www.solobrero.com.ar. Después les contamos unas novedades respecto a Mercedes Sosa, pero ahora
en el móvil 2 de la AM530, Fabián Wallman, desde la Casa Rosada. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes de lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes de lunes para vos, Carlos, para toda la audiencia de la AM530. Un día caluroso, sí los hay, en este fin de año ajetreado desde el punto de vista parlamentario, con un gobierno que día tras día va afrontando novedades con respecto a lo que pueda acontecer o no el viernes próximo en la Cámara de Senadores, cuando deba tratarse, supuestamente a partir de las 12:30, la sanción del presupuesto, Carlos. Sí. De acuerdo, ¿no? Me quedé pensando en la temperatura la indefinición todavía, o de alguna manera no clara, a pesar de que el presidente ayer a la noche manifestó que van a mantener el presupuesto tal cual llegó de diputados. Algunas dudas surgen en cuanto a la posibilidad de que haya una modificación, volviendo para atrás, retrotrayendo lo que de alguna manera fue una estocada con respecto a la salida de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Dos ítems que tuvieron resistencia, inclusive en aquellos gobernadores, tanto Osvaldo Jaldo como Raúl Jalil, que venían recibiendo aportes cuantiosos, entre comillas, de parte del gobierno nacional por ATN, y que al día de la votación, el miércoles pasado, fueron en contra de lo que supuestamente tenían asegurado. Y ahí una interna de gobierno que se manifiesta nuevamente con expresiones de alguna manera directas del entorno de Santiago Caputo hacia la conducción política de la Libertad Avanza, encabezada, por un lado por Karina Milei, pero por otro lado en la voz cantante del colorado Diego Santilli, que pareciera que no había hecho bien los deberes, y esto de alguna manera se vio reflejado en esa jornada. Aquí en Casa Rosada sostienen en principio lo que dijo ayer a la noche Milei, que no va a modificar el proyecto original llegado de diputados. Pero algunas versiones, en sentido contrario, hablan de la posibilidad, por un lado, de que el gobierno intente cambiar y llamar a una nueva sesión la semana próxima, el día 29 o 30, para convalidar los nuevos cambios o dejarlo en suspenso durante el mes de enero. Esto es un poco más complicado porque a partir del 1 de enero, del 2 de enero, mejor dicho, debería estar en ejecución el nuevo presupuesto. Y al no haber uno nuevo, el que finalmente terminaría ejecutándose es el del año 2023, el último que fue aprobado. Batería todos los récords. Javier Milei sí, nuevamente no contará con la denominada ley de leyes. Ahí, en riesgo, por supuesto, algún pedido del Fondo Monetario Internacional y una hoja de ruta que siempre le marcan desde tanto el oficialismo o la oposición como para poder hacer un contralor de lo que efectivamente se ejecutó y de lo que no, aunque el gobierno se mueve a sus anchas, Carlos, en un presupuesto totalmente trabajado a discreción. Así que la definición última seguramente la veremos. Si hay sesión, efectivamente, el próximo viernes a partir de las 12:30. Me quedé pensando ahí cuando empezaste con el calor del día. Acá en el estudio los monitores de televisión dicen que es de 28 grados la temperatura, pero quizás sea más alta, en que utilizaste la palabra ajetreado, ¿no? Un día ajetreado este lunes, claro. Miércoles y jueves ya no son laborables, es el preludio de la Nochebuena, el 24, y la Navidad el 25, y está todo como convulsionado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todo el mundo queriendo terminar rápido el año. Después vendrá el viernes, que queda en el medio, sábado, domingo, y después la misma dinámica del final de este 2025. No recuerdo un final de año tan angustiante para las mayorías, y sin embargo muchísima gente es como que finge demencia. ¿Lo ves así desde ahí, desde ese lugar tan ajetreado y con tanta gente tan trajeada? Bueno, tengo que decirte en este caso que Santiago Caputo vino de remera hoy a la Casa Rosada, pero mostrando todos sus tatuajes en ambos brazos. Pero independientemente y por fuera de ello, está claro que, mira, justo charlaba hace un ratito con una persona, una persona de la Casa Militar,
La Casa Militar es la que hace la custodia, hombre a hombre, del presidente. Le pregunto, ¿y cómo viene el fin de año? Y si no tenemos un aumento importante, está claro que no lo vamos a tener. Y con los mozos lo mismo, Carlos. Bueno, por suerte nos dieron un bono de 200.000 pesos. Esto me lo decía de parte de la Secretaría General. Todavía algunos sectores, de algunos mozos de la Casa Rosada, que atienden, por ejemplo, a la jefatura del gabinete, no la han recibido. Pero por suerte les dejan vender bebidas y las dejan vender ensalada de fruta y tortas a los mozos, que de esa manera pueden aumentar sus ingresos. Realmente una tristeza. Yo creo que aquí en el gobierno fingir esta demencia forma parte de la sangre libertaria ya a esta altura, Carlos. Forma parte del torrente sanguíneo y de lo que efectivamente ellos quieren mostrar, que es una crueldad que deja de lado cualquier tipo de atisbo de pensar en que el otro pueda estar sufriendo por una medida económica que tome el gobierno. Bien, así que me parece que pasa por ahí, Carlos. Ojalá Caputito dejara de ver Peaky Blinders todas las temporadas y se enfocara en un trabajo serio en el lugar que le ocupa hoy en el gobierno. Abrazo grande, Fabián. Otro para vos, hasta mañana. Fabián Wellman ayudándonos a pensar en este día casi que final de actividad de un año, aunque falta, desde la Casa Rosada. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza
Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque... Cuando se buscan imágenes con audio de Mercedes Sosa en YouTube, aquello que está filmado y soporta el paso del tiempo y tiene buena calidad, una actuación suya en la televisión de Suiza durante el exilio, hace ahora 45 años, siempre aparece como un material de notoria calidad. Mercedes con Colacho Brizuela, unos pocos espectadores, un piso, una grabación, la calidad del color, el poncho rojo, el repertorio, el momento emocional, todo confluye allí para que esa actuación cortada en videos por la televisión suiza sea un manantial. Y cuando debo quedarme vida, me voy a andar. Faltaban unos meses para el retorno de Mercedes a la Argentina y que ocurriera todo lo que ocurrió con sus conciertos en vivo en el Ópera. La noticia es que esta grabación aparece ahora en disco. Soy como el río. Estamos compartiendo la portada del disco que se llama Mercedes Sosa Suiza 1980. Una foto suya hermosa de aquel momento con una remasterización del año 2025. Esta semana también apareció un icónico concierto de Mercedes en Nueva York a principios de los 70. Piedra y camino y un sueño. El otro día, mientras yo hablaba de una historia, una persona me dijo, pero ¿cuántas vidas viviste vos? Yo he vivido una sola vida, pero he tenido la suerte de trabajar durante 45 años largos en el mundo del periodismo y haciendo o procurando hacer lo que más me gusta. Eso me ha dado muchas oportunidades. He estado en lugares insólitos, en lugares hermosos, con personajes grandes, etcétera, etcétera. No puedo calificar ni llevar adelante una contabilidad de eso, pero haber interactuado con Diego Maradona, con Juan Gelman, con Néstor Kirchner, con Mercedes Sosa, con Paul McCartney, con Sting, con docenas de personalidades relevantes y famosas, ha sido una especie de premio y también de sorpresa para el niño que yo fui. Hace 40 años ahora exactamente, cuando cubrí por primera vez el Festival de Cosquín, le hice una entrevista a Mercedes Sosa que significaba un reencuentro. Para mí Mercedes era una figura familiar, muy conocida, pero durante mucho tiempo, por diferentes asuntos, dictaduras, exilios, muertes, distancias físicas, habíamos estado ausentes el uno del otro. En ese año 85, después de ese encuentro, Mercedes consiguió una entrevista al diario Tiempo argentino a una periodista que se llama Claudia Melit. En esa entrevista habló sobre el encuentro conmigo. Supongo que se sucedieron las entrevistas y por eso lo tenía muy fresco. Araceli Matus, la presidenta de la Fundación Mercedes Sosa, que edita este disco, y nieta cantora de Mercedes, la semana pasada, un día a las 2:33 de la madrugada, me envió el audio que encontró en un CD. Han transportado la lógica de un CD a un CD que su abuela tenía entre sus pertenencias. Están revisando la historia completa de Mercedes, las fotos, las grabaciones, los testimonios. En aquel momento, en el 85, hablando con una periodista, Mercedes recordaba la historia de su amor con la familia que integré. Por ejemplo, el chico Polimeni, cuando se casó el papá de Polimeni, yo estuve en el casamiento. ¿Qué me dice usted? Cantando en esa fiesta. Mire lo que es la vida que el chico Polimeni ayer viene a verme. Es periodista de Clarín. Pero si ese chiquito, primero que yo ya lo vi chiquito, el papá y la mamá vinieron a mi casa. Una vez fuimos a ver un espectáculo, nos encontramos en un espectáculo en el Teatro Astral.
¿no? Y no, una vez que yo cantaba con Ariel Ramírez, Mujeres Argentinas, ellos me vinieron a ver, entonces ahí nomás fuimos a comer a casa, preparé la mesa, nos pusimos a comer y después, tiempo después, la mamá de él murió de un accidente de caballo, se cayó del caballo la mamá, Polimeni. Fue una desgracia porque era un matrimonio de estos chicos, padre de este chico maravilloso, un matrimonio hermoso que lo dejó al padre muy mal durante muchos años, ya que hizo pareja de nuevo, fue muy duro, ¿eh? Pues estos chiquitos, yo lo conozco de chiquitos, y no sabía que, a mí me extrañó Polimeni, digo, qué parecido el apellido de la Fanny, que también la tía es periodista, somos muy amigos, con ella siempre nos vemos en Buenos Aires. Y con el papá de este chico me encontré en Costa Rica, comimos en su casa. Es decir, no somos amigos, vendría a ser ya como la familia esa que cuando ninguno somos nada, sino que estamos estudiando, como éramos nosotros cuando llegamos a Cosquín. Ya teníamos hijos, todo, pero estábamos estudiando para llegar a ser artistas. El repertorio recuperado de este concierto privado en la televisión suiza que se emitió en aquel momento es extraordinario. Hay este azul. Por momentos se queda en mi piel. En esta evocación de una Mercedes que está triste y distante de su país y que recuerda y que extraña y que canta desde ahí. Ay, este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi zaguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul provinciano se quiebra en mi voz, como antigua Vidal a Dios, como un breve puñado de sol. Ay, este azul, ay, este azul. La aparición de este trabajo es resultado de un minucioso sistema de restauración tecnológico. El técnico que trabajó al respecto, un ingeniero de sonido llamado Conrado Silvela, cuenta que la fuente más fidedigna para restaurar el material de este disco que está saliendo ahora fue un VHS, o sea, un videocassette. Según él, el desafío fue mejorar la calidad sin quitarle identidad sonora y epocal al registro. Cuando se avanzó en la restauración empezaron a aparecer los detalles increíbles en la voz de Mercedes y en la guitarra y los coros de Nicolás Brizuela. La afinación de Mercedes es impresionante, es prácticamente una recta, no hay nada que corregir. Ay, este azul solo quiere quedarse en mi voz, como un duelo. Para el técnico, que aquí hubiera una especie de seleccionados simbólicos de temas contrasta con la censura, la violencia y el desarraigo, asuntos centrales en la Mercedes entonces, que ni pensaba que volvería poco después a la Argentina. Los temas son Piedra y Camino, Chacarera a las Piedras, Guitarra Dímelo Tú, Duerme Negrito, Hay este Azul, Gracias a la Vida, Canción de las Simples Cosas, Antiguo Dueño de las Flechas, Como la Cigarra, Serenata para la Tierra de Uno, A Víctor y Canción con Todos. Las palabras de Mercedes al principio. Mercedes Sosa, nata a Tucumán, definita la più bella voce d'Argentina, la voce di un continente, un voler cantare il desiderio di libertà per svegliare le coscienze dei popoli latinoamericani. Una voce profonda, umana, potente, che sa farsi però dolce o triste per esprimere il dolore umano ed il coraggio degli oppressi. Si dice sia rappresenti per il popolo d'America del Sud quello che Amalia Rodriguez è per il Portogallo
quello che John Baez è per gli Stati Uniti o Kalsum per i popoli musulmani. Muchas gracias por estos conceptos. Realmente, ojalá, yo les tengo que responder a ustedes, ojalá sea así. Todos estos seres que han nombrado representan algo para estos países y algunos para el continente. Ojalá yo representara para el mío, tan enorme, de tanta distancia un país con otro, de tantos ritmos, de tantas distintas vidas, de los comunes sueños de libertad, el común sueño del hombre que trabaja, que canta al paisaje, al amor, a su tierra, a sus cosas inmediatas que los rodean. Ojalá sea así. Les agradezco mucho el concepto de ustedes. Come si definisce Mercedes Sosa come cantante? Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro, debido a que hace muy poco tiempo que no está, aunque le parezca mentira, paradójico, nos estamos conociendo los cantores con los distintos ritmos de nuestro continente. Recién este año pude entrar a Colombia, por ejemplo, después de muchos años de canto y de muchos años que ya cantaba en Europa. Y pude conocer a los artistas colombianos y los ritmos de Colombia. Conozco Costa Rica, por ejemplo. Conozco Santo Domingo. Es realmente difícil. Ojalá sea así. En ese camino estoy y espero estar a la altura de ser considerada la voz del continente latinoamericano. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol. Los ganadores de estos dos vinos que sorteamos a lo largo del programa son Gladys Ferriño, documento terminado en 840, y Natalia Lanís, documento terminado en 582. Es la muerte lenta de las simples cosas. Esperarán aquí en la puerta que ustedes los pasen a buscar. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Qué importante es que el intérprete entienda lo que está cantando. Vuelve siempre. No siempre pasa. A los viejos sitios donde amó la vida. Y que sepa que con su garganta, con su voz, entonces comprende, con sus emociones está representando a millones de personas. Por eso, muchacho, no partas ahora. No importa el ombligo del artista cuando un artista está haciendo algo nutrido de las sensaciones y sentimientos que perduran en el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Las estrellas, y hay muchas estrellas en el negocio de la música, reclaman las luces sobre sí mismos. Esas luces que a veces encandilan al público, que ciegan, que hacen sentir a esos artistas como bajados de un plato volador. Pero los artistas verdaderos no reclaman la luz sobre sí mismos, sino que con su obra, con su voz, con sus letras, con sus canciones, con sus arreglos, iluminan la condición humana. Se corren ellos del foco. Son transmisores. El disco está en las plataformas digitales. Mercedes en el corazón de millones y millones de personas en el mundo. Los autores, poema de Tejada Gómez, música de César Isela, tienen un prestigio enorme ganado. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando. Nosotros terminamos nuestro programa de hoy. Ya viene Pablo Caruso y vuelven las ideas a la M530. Quédate aquí. ¿Qué vas a hacer por ahí? Uno vuelve siempre